definidos por la UNESCO como recursos disponibles o potencialmente disponibles en cantidad y calidad suficiente en un lugar y en un periodo de tiempo apropiado para satisfacer una demanda identificable. Ok, entonces, creo que tú has buscado el concepto de recurso, ¿no? Y que según UNESCO no menciona que es algún material, alguna sustancia que puede ser utilizado, potencialmente utilizado en un periodo de tiempo específico, ¿no? O también que puede durar en el tiempo. Ok, muy bien, gracias, Dayana. A ver, Nayara, ¿tú qué has averiguado? Ustedes, Te escucho, Nayara, te espero, a ver, te espero. los recursos, Te has silenciado, Nayara, no te escucho. A ver, no sé qué pasó con Nayara, pero bueno, seguramente ella también habrá buscado información, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, precisamente, ¿no? En nuestra... A ver, Nayara, ¿tienes algo que decir? Sí, creo que no. se han concienciado de la necesidad imperativa a, preservar los recursos hídricos. Ok, tal vez tú has buscado más como alguna acción, ¿no? Que tenga que ver con los recursos hídricos o su importancia, tal vez. Pero, bueno, a ver, vamos a intentar mezclar un poco tal vez los conceptos que ustedes han buscado, ¿no? Precisamente los recursos son elementos, ¿no? Materiales que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Que nosotros los humanos a veces podemos utilizar, ¿no? Para nuestras actividades y que los podemos aprovechar por cierto tiempo utilizándolos adecuadamente. Y que pues sí, como dicen Nayara, son importantes poder preservarlos, ¿no? Para eso tenemos que cuidarlos. E hídrico se refiere a que están relacionados con el agua. Entonces, la clase del día de hoy va a tratar sobre nuestros recursos hídricos, es decir, por esas fuentes de agua, ¿no? Las fuentes de agua que nosotros podemos utilizar que están en nuestro espacio. Como dicen nuestro espacio se referirá pues a nuestro país, ¿no? Al Perú. ¿Qué recursos hídricos tenemos disponibles en el Perú? Sobre todo, chicas tratando de enfocar en nuestra localidad, ¿no? ¿Ustedes dos viven en Villa María, Dayana y Nayara? Villa María viven, Sí, ¿verdad? Ok, sí. me parece que sí. Seguramente Nayara también. Claro, porque en mi colegio Micaela es de Villa María, ¿no? Entonces, ustedes seguramente también viven ahí. Listo. Entonces, este es nuestro tema del día de hoy. La meta va a ser organizar información sobre los recursos hídricos en el Perú y cómo el agua llega a los hogares. Entonces tenemos, digamos, son dos partes de la meta. Uno es organizar información sobre los recursos hídricos en el Perú y organizar información sobre cómo llega el agua hasta nuestros hogares. Es decir, cómo el agua que está en los ríos, en los lagos, llega hasta nuestro caño prácticamente, ¿no? Cómo es que llega hasta nuestra casa. Esa va a ser nuestra meta. Entonces, a ver, para comenzar, vamos a hacernos dos preguntas para poder comenzar con la clase. La primera pregunta que le hago a ambas, ¿no? A Dayana y a Nayara es, ¿de dónde se obtiene agua en mi localidad? A ver, ¿ustedes de dónde creen que sale el agua
que sale de su caño de su casa? ¿De dónde saldrá? Del pozo, Miss. Ok, a ver, tú dices que es del pozo. Muy bien, podría ser del pozo. El pozo, como tal vez ahí almacenan agua, tal vez podrían sacarlo de agua subterránea. A ver, Nayara, ¿tú de dónde crees que sale el agua que está en tu localidad? A ver, Nayara, te escucho. ¿De dónde crees que saldrá el agua que está en tu localidad? O que está en Villa María, ¿no? ¿De Xalapán? Ok, claro, si nosotros manejamos el agua potable, puede ser que la empresa de Sedapal es la que nos administre de agua, ¿verdad? Pero ¿y ellos de dónde sacarán el agua? ¿De dónde crees que ellos sacan el agua? Les dejo esa pregunta para que vayan pensando, ¿no? A ver, lo segundo, ¿por qué es importante conocer más sobre este recurso? ¿Por qué creen que será importante conocer más sobre el agua? Porque así nos informamos más cómo poder cuidar el agua o si no cómo. Me llama. Excelente, Dayana, muy bien, claro. Nosotros tenemos que conocer, ¿no? Más sobre este recurso para también entender su importancia y saber cómo cuidarlo, precisamente. A ver, ¿y tú, Nayara, por qué crees que es importante conocer más sobre este recurso del agua? A ver, Nayara, ¿por qué será importante? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Por qué es importante conocer más sobre este recurso del agua? Para que... Mm, Para que aprendas a ahorrar. ok. Tú dices algo un poco más concreto, ¿no? Ahorrar el agua. Digamos, eso sería una manera también de poder cuidar este recurso y para que en el futuro podamos seguir utilizándolo. Muy bien, muy buenas ideas, Dayana y Nayara. Entonces, ahora vamos a pasar para conocer un poco más acerca de, recuerden, nuestra meta es sobre los recursos hídricos en el Perú y cómo el agua llega hasta nuestros hogares. Vamos a leer una pequeña lectura y luego eso lo vamos a complementar con un video que luego yo les voy a compartir. Pero primero vamos a leer una lectura y vamos a tratar de poner mucha atención. Y para eso yo también voy a necesitar que ustedes me ayuden a leerlo. A ver, ¿quién quiere leer el primer párrafo? ¿Quién lo quiere leer? Que sería este de aquí. Yo, Miss. A ver, Dayana, te escucho. Ahora leo el siguiente texto. Las fuentes básicas de recursos hídricos en el Perú están compuestas por glaciares, lagos y lagunas, ríos y acuíferos. Acuíferos. Estas fuentes están divididas entre regiones hidrográficas, la del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca. Ok, muchas gracias, Dayana. A ver, ¿qué es lo que nos dice el primer párrafo? ¿No? Nos dice que existen fuentes básicas de recursos hídricos. Recuerden, el recurso hídrico es el agua. Fuentes básicas de agua que hay en el Perú. ¿Cuáles son estas fuentes básicas que nos mencionan?
Miss, ¿cómo no la entendí? ¿Cuáles son las fuentes básicas que hay en el Perú? Fuentes básicas de agua. ¿Cuáles son? Glaciares, lagos y lagunas. Excelente, Dayana. Glaciares, lagos, lagunas, ríos y acuíferos. Los acuíferos, por si acaso, si no lo saben, son como pozos de agua subterránea. Conjunto de agua que se encuentra en el suelo. ¿Está bien? Y nos menciona también que se encuentran divididas en 3 regiones. La del Pacífico, la del Amazonas y la del Titicaca, ¿no? Que se refiere a el lago y los ríos afluentes al lago Titicaca. ¿Está bien? A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, Nayara, ¿tú crees que puedes leer el segundo párrafo? Ya. Ok, te escucho. El Perú cuenta con una buena reserva hídrica. Reserva. Sin embargo, Reserva hídrica. Reserva hídrica. Sin embargo, donde hay más ¿dónde me quedo? Sin embargo, donde hay más población, hay menos recursos hídricos y donde hay menos población. Abunda el recurso, existe una fuerte tendencia a poblar la costa, que es un área muy seca y la mayor cantidad de agua se encuentra en la selva. Muy bien, Nayara, muchas gracias. Entonces, aquí qué nos está diciendo, ¿no? Que el Perú cuenta con una buena reserva hídrica, es decir, cuenta con varias fuentes de agua. Sin embargo, aquí se presenta un problema. A ver, ¿qué problema ustedes han encontrado que menciona el párrafo? Este párrafo que acaba de leer. Porque yo veo ahí, de lo que tú has leído, yo encuentro ahí un problema. Que la costa es muy seca. Ya, ok. Un problema puede ser que la costa sea muy seca. A ver, ¿qué otro problema encuentran en esto que tú acabas de leer, Nayara? Dayana también podría contestar, ¿no? ¿Qué problema encontramos en esto que acabamos de leer, que acabamos de escuchar? Miss, que en la población hay menos recurso hídrico. Ya, claro, está muy bien, está relacionado con la población, ¿no? A ver, pero ¿cuál es el problema entre la población y el recurso hídrico? ¿Cuál es el problema? Ustedes ya me han dicho ideas importantes. Nayara me ha dicho que la costa es un área muy seca y tú me has dicho que el problema tiene que ver con la población y el recurso hídrico. Entonces, a ver, junten las ideas. ¿Cuál sería el problema entonces? De que existe una fuerte tendencia a poblar la costa. Ya, está relacionado, está relacionado. A ver, muy bien, Dayana, muy bien, Nayara. El problema aquí que te menciona, ¿no? Es que dice que donde hay mucha población, hay menos recurso hídrico, es decir, hay menos agua. Y donde hay más agua, hay menos población. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Que donde hay menos agua haya más población? No, ¿Qué problema podría surgir ahí? Que donde haya menos agua hay más población. ¿Qué problemas podrían ocasionarse por esa situación? ¿me puede repetir? A ver, tranquilidad, no se preocupen. Yo puedo repetir la pregunta las veces que sean necesarias. ¿Qué problema habría si donde hay menos agua hay más población?
Y donde hay menos agua, Hay hay más población. Ujú. De que, mire, se pueden quedar, o sea, como que... De que si la gente hay más población y no hay como que aguas, no tendrían oxígeno ni agua. No, ¿cómo se bañaría entre esas cosas? Claro, es como, no alcanzaría el agua para todos, ¿verdad? Sí. Exactamente, o no se aprovecharía bien el agua. Entonces, eso es lo que está pasando donde en la costa. Aquí te dice que hay una fuerte tendencia a poblar la costa, es decir, que mucha gente venga a la costa, que haya demasiada gente en la costa. Y Nayara recordaba que la costa es un área muy seca. Ustedes mismos en Villa María, ¿cómo es la zona de Villa María? No es un bosque, no es que haya ríos por todas partes, ¿verdad? Como puede ser en la selva. Ni tampoco valles, así como puede haber en los Andes. ¿Cómo es la costa? ¿Cómo es Villa María? A ver, Dayana, Nayara. Villa María es donde toda la población tiene agua y la ciudad está, como digamos que la ciudad no está bien cuidada. Ok, claro. En la zona de Villa María, hay zonas que pueden estar más o menos cuidadas, pero yo no creo que se pueda decir que toda Villa María tiene agua, ¿no es cierto? Porque sabemos que Villa María hay zonas que son como en los cerros, ¿verdad? En los que hay también población y ellos no tienen agua potable. Hay algunos cerros donde están las personas donde no hay agua potable y donde tiene que ir un camión cisterna, ¿verdad? ¿Ustedes han visto alguna vez un camión cisterna de agua? ¿Han visto? Bueno, lo buscamos, ¿no? Estos camiones que dicen agua potable, ¿ustedes los han visto? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, esos camiones, ¿por qué van a esos cerros? Porque no todos los lugares tienen agua potable. Entonces, además aquí se menciona, ¿no?, que la mayor cantidad de agua se encuentra en la selva. Desde este párrafo, ¿qué podemos rescatar? Que hay un problema. Donde hay menos agua, hay mayor población. Y donde hay más agua, que es donde ahí está la selva, hay menos población. Además que en la costa, que es el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Donde Dayana, tú, Nayara y Paolo seguramente vivimos en la costa, en Lima, en Villa María, es una zona muy seca, un área muy seca. Y eso puede también ocasionar problemas en los que necesariamente no todo el mundo tiene agua. Un ejemplo es las personas que viven en los cerros, en la zona alta, no necesariamente todos tienen agua potable, sino que tienen que recoger el agua de los camiones cisterna. ¿Okay? Entonces, espero que eso les haya quedado claro de esta parte de la lectura. Y aquí dice, ¿no? El último párrafo. Entonces, a ver, Paola, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Paola? Buenos días. ¿Estás ahí? ¿Te encuentras ahí? No le escucho a Paola. Bueno, en todo caso, este último párrafo lo voy a leer yo. A ver, dice. El agua sigue un proceso para su consumo. Primero se hace la captación de estas fuentes. La captación de estas fuentes. Después, la potabilización y el tratamiento. Es decir, que esta agua que han recogido lo van a purificar, lo van a limpiar. Luego se almacena y finalmente se distribuye a los hogares para su uso. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más acerca de los tipos de fuentes de agua, ¿no? Y en el texto mencionaban glaciares, lagos y lagunas. Y luego vamos a ver también cuál es este proceso que pasa el agua para que pueda ser purificada y pueda ser repartida a los hogares. Entonces vamos a tratar de prestar atención a ambos videos
para que luego nos podamos compartir lo que hemos visto. Un rato voy a parar de compartir. Voy a volver a compartir. Esto, control. Sin sonreír. Estos son tipos de fuentes de agua, ¿sí, chicas? A ver, intentemos prestar atención para recoger toda la información posible. ¿Me avisan si se escucha o no se escucha? Desde neblinas hasta acuíferos. Estos son los diferentes tipos de fuentes de agua. Las aguas superficiales provienen de las precipitaciones que no se infiltran en el terreno. También provienen de las aguas que no regresan a la atmósfera por evaporación. Ahora, te explico. Existen dos tipos. La primera son las aguas lóticas y la segunda son las aguas lénticas. La primera son cuerpos de agua que están en movimiento, como los ríos, arroyos o riachuelos. A ver, ¿cuál era el primer tipo de aguas que mencionó? Mencionó dos tipos. ¿Recuerdan cuáles son? Lo acabo de mencionar ahorita. Claro, qué baboso. ¿Me lo puedes repetir de nuevo el video? Ok, a ver. Traten de prestar atención, chicas. No se pierdan ni un solo detalle. Ahora, te explico. Existen dos tipos. La primera son las aguas lóticas y la segunda son las aguas lénticas. Ahí están, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de agua? ¿Y tipos de fuentes de agua? Aguas lóticas y aguas lérticas. Lénticas, como de lento, ¿sí? Lénticas. ¿Está bien? Entonces, tenemos esos dos tipos de fuentes de agua. Ahora vamos a ver cuáles son las aguas lóticas. La primera son cuerpos de agua que están en movimiento, como los ríos, arroyos o riachuelos. ¿Cuál es la principal característica de las aguas lóticas? Dayana o Nayara. Miss. A ver, ¿cuál es la característica de las aguas lóticas? ¿O qué ejemplos dio? A ver, ¿cuáles son los ejemplos de aguas lóticas? Vamos, chicas, ustedes pueden. Estoy segura que están muy atentas al video. Ya regresamos un poquito, si no. La primera son cuerpos de agua que están en movimiento, como los ríos, arroyos o riachuelos. A ver, ahí ya lo dijo. ¿Cuál es la característica de las Cuerpos aguas? de agua, mis cuerpos de aguas y ríos lentos. Aquí dice, ok, los cuerpos de agua como ríos y riachuelos menciona, ¿no? Es decir, las aguas lóticas son las aguas que están en movimiento, las que se están moviendo siempre, como es en el caso de los ríos. Esas son las aguas lóticas. ¿Está bien? Ahora vamos a ir con el otro tipo. Ahora, el segundo, las aguas lénticas son masas de agua que no tienen movimiento, como pueden ser los lagos, lagunas y pantanos. Ok, ahora mencionó la característica de aguas lénticas. ¿Qué menciona acerca de las aguas lénticas? A ver, si lo primero... Te escucho, Dayana. No me sigas, ¿qué estaba diciendo? Ok, a ver, el primer grupo son las lóticas, las que tienen movimiento, como los ríos y los riachuelos. Entonces, ¿el segundo qué sería? Si el primero es que tienen movimiento, el segundo es lénticas, ¿cuál será su característica? De que los ríos son lentos, Miss. En el caso de las lénticas, es que no tienen movimiento. Mira, relacionen, léntico suena como que lento, ¿verdad? Lento que no tiene movimiento, no tiene movimiento. Entonces, ¿qué conocemos de fuentes de agua que no tienen movimiento? Ahí están las lagunas,
los lagos y los pantanos. Y esas son también fuentes de agua naturales, que se encuentran en el Perú, en nuestro caso, ¿no? Con lagos, lagunas y los pantanos. Entonces, repaso nuevo. Lóticas que tienen movimiento. ¿Y qué fuentes de agua tienen movimiento? Los ríos y los riachuelos. El segundo, las lénticas. Léntico suena como que lento, ¿verdad? Lento, que no tiene movimiento. ¿Qué conocemos que no tiene movimiento? Los lagos, las lagunas y los pantanos. Vamos a seguir escuchando. Las aguas subterráneas se originan gracias al agua que se infiltra en el suelo, y una vez llega al subsuelo, pueden acumularse de distintas maneras y a distintas profundidades. Incluso puede abrirse paso entre las rocas, formando paisajes subterráneos. A esto se le conoce como acuífero, y no son pequeños que digamos, pueden almacenar mucha agua. El agua subterránea se extrae mediante pozos. Sin embargo, hay veces que estas aguas subterráneas afloran a la superficie en forma de lagos o manantiales. Cuando esto sucede, estas aguas dejan de ser subterráneas y se vuelven agua superficial. A ver, hasta ahí. Menciona que también hay fuentes subterráneas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos lugares donde se acumula la fuente, el agua subterránea? También se mencionó en la lectura. A ver. ¿Cuál es esa palabra que él utiliza? ¿Cómo se llamaban estos lugares? También se menciona aquí. Es este de aquí, ¿no? Acuífero. Menciona, los acuíferos son esos lugares donde se acumula el agua de manera subterránea y que puede ser bastante grandes, como vemos aquí. ¿Y cómo se puede sacar esa agua de esos lugares? ¿Qué se menciona? ¿Cómo se saca el agua de estos lugares subterráneos? Menciona que puede ser sacada a través de pozos, ¿verdad? Pozos, o sino que esta agua de manera natural también puede salir a la superficie de manera en forma de lagos también, ¿no? Entonces, vamos a seguir escuchando, pero recuerden que también hay fuentes de agua subterráneas. Mucha agua. El agua subterránea se extrae mediante pozos. Sin embargo, hay veces que estas aguas subterráneas afloran a la superficie en forma de lagos o manantiales. Cuando esto sucede, estas aguas dejan de ser subterráneas y se vuelven agua superficial. En esta última clasificación podemos encontrar a fuentes alternativas de agua, como agua de lluvia, granizos, neblinas que pueden usarse como fuente de abastecimiento de agua a nivel domiciliario. Y finalmente tenemos al agua de mar. A ver, en otros tipos de fuentes, ¿qué ha mencionado? ¿Qué ejemplos ha mencionado en otros tipos de fuentes? Agua de lluvia, Muy bien. neblina y Vamos, Dayana, recuerda, tú puedes. Tú también, Nayera. y granizo. Muy bien, ¿no? Mencionó granizo. Lluvia, granizo, neblina, que de hecho lo de la neblina lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que si pueden, a ver, intenten averiguar cómo se saca el agua de la neblina. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Y también menciona el agua de mar, ¿verdad? Digamos, son otras fuentes no tan comunes de las que la gente también podría sacar agua. Vamos a ver qué pasa con el agua de mar. Que constituye un tipo de fuente que se ha ido utilizando en los últimos años. Esto debido al crecimiento vegetativo y el cambio climático. Para poder utilizar este tipo de fuente se requiere de un tratamiento. Esto es representado por una gran inversión. Es por esta razón que el agua dulce es una fuente importante de abastecimiento y por lo cual debe ser cuidado por el ser humano, ya que si bien es un recurso renovable,
hoy en día está empezando a escasear por la alta demanda mundial. A ver, aquí menciona que el agua de mar se está utilizando en los últimos años, ¿verdad? Pero a veces nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué no utilizamos el agua del mar? ¿Por qué dicen que es un poco complicado utilizar el agua del mar? Dayana o Nayara. Mis, ¿qué dijo? No le escuché. ¿Por qué es complicado utilizar el agua del mar? ¿Por qué es complicado utilizar el agua del mar? O sea, como para poder beber o para poder cocinar, utilizarlo. No, Miss, porque hay otras del mar que son saladas y otras que son agua dulce. Muy bien, Nayara. Mejor es usar agua como, es como el de, como del caño, sacar agua así, pero del mar no. Muy bien, hay dos tipos de agua, ¿no? El agua dulce y el agua salada. El agua dulce es la que encontramos en los ríos, ¿verdad? Los ríos, riachuelos, en los lagos. Y el agua salada es la que encontramos en el mar. Normalmente nosotros, el agua que sale de nuestro caño, ¿verdad? Es la que recogemos del agua dulce, que en nuestro caso de Lima, Villa María, puede ser en el caso de los ríos, ¿no? Como el río Rímac, por ejemplo. Pero el agua salada, que es el agua de mar, tiene que pasar por un proceso mucho más complicado para que se vuelva agua potable. Y para eso que se necesita bastante dinero. Es por eso que no todos los países utilizan el agua de mar. Es un proceso más complicado que requiere muchos más procesos. Entonces, por eso nos menciona que nosotros deberíamos cuidar nuestras fuentes de agua dulce, como son los riachuelos, los ríos y los lagos que tenemos. ¿Sí? Profundizamos un poco acerca de cuáles son las fuentes de agua que tenemos. Ustedes mismos, a ver, recuerden, ¿cuáles son las fuentes de agua que tenemos entonces o que podemos utilizar? Todos los ejemplos que han dado en el video, ¿cuáles son las fuentes de agua que podemos utilizar? Nayara o Dayana. A ver, les vuelvo a hacer la pregunta. Díganme algún ejemplo de fuente de agua. ¿Cómo? Díganme algún ejemplo de fuentes de agua. Fuentes de agua. Ajá, todos los que han mencionado en el video. Nos dio un montón de ejemplos. A ver, vamos, estoy segura que ustedes lo recuerdan. ¿Los lagos? Aguas lóticas, Miss. Muy bien, los lagos, como menciona Nayara, excelente. Que los lagos son las fuentes de tipo léntica, ¿verdad? Y las lóticas, excelente Dayana, que se menciona que pueden ser los ríos, los riachuelos, ¿verdad? Los ríos, los riachuelos, las acequias, tal vez que también nosotros hemos visto, ¿no? Además, otro que ha mencionado también son los acuíferos y los otros tipos que eran lluvia, granizo, niebla o incluso el mar, ¿sí? Esas fuentes que hemos visto aquí durante el video son las mismas que aquí también se mencionan, ¿verdad? Las fuentes básicas de recursos hídricos como glaciares, lagos, lagunas, ríos y acuíferos. Esas son fuentes de agua. ¿Está bien? Ahora, ya que nos quedó un poco más claro cuáles son las fuentes de agua que nosotros podemos utilizar, vamos a ver un video acerca del proceso que tiene que pasar el agua para que se convierta en agua potable. Y justamente Nayara había mencionado que gracias a Sedapal es que nosotros podemos tener agua potable. Vamos a ver un video precisamente de que se hizo en la planta de Sedapal
para que nos expliquen todo el proceso. A ver, y vamos a ir parando tal vez en cada uno de los pasos. Así que pongan mucha atención porque igual yo les voy a ir preguntando. El agua potable que usted está bebiendo en este momento pasa por un riguroso proceso para garantizar su calidad. Desde su captación en las alturas de la Sierra Limeña hasta su distribución en las viviendas, la empresa Sedapal cumple con un estricto procedimiento. En la planta de tratamiento de la Atarjea, el proceso empieza en la boca toma con la captación de agua del río Rímac. A ver, hasta ahí. ¿Qué han hecho con el agua hasta ahora? ¿Cuál es el primer paso? Dayana, Nayara. ¿Cuál ha sido el primer paso que ha mencionado? Es lo primero que tienen que hacer. Apenas agarré de sorpresa. A ver, lo vamos a volver a ver ese pedacito, ¿ok? Procedimiento. En la planta de tratamiento de la Atarjea, el proceso empieza en la boca toma con la captación de agua del río Rímac. Ahí. ¿Cuál fue el primer paso que he mencionado? De que el río, lo que escuché es de que provoca del río que toma. Ok, menciona que lo primero que hacen es captar el agua del río Rímac, ¿verdad? Captación del agua del río Rímac. Recuerden, ese va a ser nuestro primer paso. A ver, vamos a poniéndolo aquí. Ustedes también lo pueden ir anotando, ¿no? El primer paso menciona captación del agua del río Rímac. Vamos a seguir escuchando. Con una capacidad de 5 metros cúbicos por segundo. Aquí se hace la limpieza de los desechos que trae consigo el río a través de un sistema de rejillas. Luego pasa por los desarenadores para un pretratamiento. Los desarenadores, como su nombre mismo dice, permiten separar las arenas del agua. El agua, aunque esté clara, el río tiene las arenas, tiene unas arenas finas y acá se retienen las arenas y a la salida de los desarenadores nosotros aplicamos el cloro. A ver, luego de que captan el agua, ¿por dónde ha pasado el agua? Ahí menciona que ha pasado por algún objeto. ¿Qué está mencionando aquí el video? De que deben de limpiar el agua. Exacto, ¿no? Claro, tienen que limpiar el agua y para ello utilizan primero, el agua pasa por unas rejillas y luego pasan por desarenadores. Esos desarenadores le quitan las arenas. Con las arenas se refieren precisamente a la arena o a la tierra o alguna basura, ¿no? que pudiera estar en el agua. Eso, digamos, es separado. Entonces, lo segundo, ¿no? Pasa por las rejillas y también pasa por los desarenadores. Eso es lo que pasa el agua. Vamos. Muy bien, a ver, sigamos escuchando. Nosotros aplicamos el cloro como precloración. Nosotros aplicamos el cloro como precloración. Ok, aquí está el siguiente paso. Luego, ¿qué hicieron? Luego de que separan las arenas, ¿qué hacen con el agua? Lo limpian, Miss. Todo este proceso es de limpiarlo. A las 12, algo así. Pero intenten escuchar muy bien cuáles son los procesos específicos. Ahora vamos a volver a escucharlo. Esté clara, el río tiene las arenas, tiene unas arenas finas y acá se retienen las arenas y a la salida de los desarenadores nosotros aplicamos el cloro como precloración. Ok, luego de que pasa por los desarenadores, ¿qué le echan al agua? Cloro, Miss. Exacto, le echan cloro. El cloro sabemos, ¿no? Que ayuda a desinfectar, hace como una limpieza al agua.
Nosotros también, pues, seguramente tenemos cloro por ahí por la casa que nos puede ayudar también en la limpieza, ¿no es cierto? Entonces, al agua también se le echa cloro, precloración. Pero claro, es una medida necesaria, ¿no? Para que a nosotros tampoco no nos haga daño. Es una medida exacta para que también podamos consumir luego el agua. A ver, vamos a seguir escuchando. Recordamos, captaron el agua pasa por rejillas y desarenadores para quitarle toda la suciedad como arena, tierra o basura que pueda tener, y luego le echan cloro al agua. A ver, vamos a seguir escuchando qué más pasa con el agua. La precloración hace que la carga bacteriológica del río Rímac se reduzca en 99.9%. Luego pasa a los estanques reguladores, los cuales almacenan el agua para asegurar la continuidad de la producción de las plantas durante 15 horas sin que se capte agua del río. A ver, luego de que pasa por la precloración, que dice que es para reducir las bacterias, ¿no es cierto? Reducir las bacterias. ¿A dónde llevan el agua? Luego de que le echan cloro, ¿a dónde llevan el agua? ¿A dónde llevan el agua? Ajá. ¿A la playa o lo botan? No, ¿cómo crees que van a botar el agua si lo acaban de limpiar y acaban de echarle cloro? A ver, vamos a volver a escuchar, atentos, atentas las dos. Te veo, les estoy haciendo preguntas si ustedes están, tal vez no escuchan bien el video, pero intenten prestar atención, ¿ok? Aplicamos el cloro, precloración. La precloración hace que la carga bacteriológica del río Rímac se reduzca en 99.9%. Luego pasa a los estanques reguladores, los cuales almacenan el agua para asegurar la continuidad de la producción de las plantas durante 15 horas. Ok, entonces luego de que le echan cloro, ¿a dónde almacenan el agua? ¿Dónde almacenan el agua, chicas? Mencionan los estanques reguladores. Dice que es para poder asegurar la producción de agua. Porque esta agua todavía tiene que pasar por otros procesos. Entonces, a ver, vamos a seguir escuchando y no se pierda ningún detalle. Igual luego vamos a volver a explicarlo más para que les quede bien. Sin que se capte agua del río. Aplicamos una sustancia química que permite la aglomeración de esas partículas muy finas en suspensión y sedimentarse en estas unidades de pretratamiento que son los estanques reguladores. En esos estanques reguladores el tiempo de sedimentación es muy largo, o sea, estamos hablando de 10 horas, por lo tanto, a la salida de estas unidades el agua es bastante clara, transparente. Otra parte importante de clarificación del agua es en los decantadores. El agua ingresa hacia las unidades de decantación y ingresa por esta zona que estamos visualizando que se llama obra de reparto. En la obra de reparto se aplica el coagulante químico. Ustedes ven en estos momentos es el cloruro férrico, un coagulante rojizo que se va dosificando de acuerdo a las características del agua que viene. Previa pruebas en laboratorio, se determina la dosis e ingresa aquí para la coagulación, floculación, que es la etapa siguiente que se desarrolla en las unidades de decantación que vemos al frente. En las pozas de filtración se retienen las partículas. A ver, se menciona, ¿no?, que le echan algo al agua después. Cuando están en los estanques, algo le echan al agua para poder sedimentar todos los desperdicios que tiene. Y se menciona, ¿qué sigue? Después de que están en los estanques reguladores, ¿qué paso continúa? ¿Dayana o Nayara? Miss, ¿nuestro va al caño? Todavía no llega ese momento, Dayana, todavía no. No ha mencionado todavía en ningún momento de que el agua llega a nuestro caño. ¿Qué ha mencionado Dayana o Nayara? De que los ríos
A ver, la señorita menciona, ¿no? De que al agua le echan como un producto químico. Y también el señor también menciona que echan algo así como un coagulante. Coagulante quiere decir que solidifica o pone de manera más sólida, ¿no? Las partículas de suciedad que pueden haber en el agua, como tal vez alguna arena o algo que haya todavía pasado por todos estos procesos, ¿no? Algo que haya quedado. Entonces le echan un producto químico, ¿no? Un químico y un coagulante. 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 A ver, luego de eso, aquí lo mencionan. Luego de eso, escuchen. Floculación, que es la etapa siguiente que se desarrolla en las unidades de decantación que vemos al frente. En las pozas de filtración se retienen las partículas más finas que pudieran haber sobrepasado los procesos anteriores. Ahí dice que hay un proceso que separa las partículas más finas que hayan pasado los procesos anteriores. ¿Cómo se le llama a esa etapa? Lo mencionó ahorita. De nuevo. Las características del agua que viene. Previa pruebas en laboratorio, se determina la dosis e ingresa aquí para la coagulación, floculación, que es la etapa siguiente que se desarrolla en las unidades de decantación que vemos al frente. En las pozas de filtración se retienen. ¿Y las pozas de qué son? ¿Pozas de qué menciona? ¿Pozas de qué? Pozas de filtración, chicas, pozas de filtración. Entonces ahí se va a retener las partículas más finas, las más finas que tal vez no han pasado por las rejillas, por el cloro, por los estanques o por los coagulantes. Y después de la filtración, ya prácticamente estaría casi limpia el agua. Pero vamos a terminar de verlo. Tienen las partículas más finas que pudieran haber sobrepasado los procesos anteriores. Aquí se termina el proceso para asegurar la calidad del agua hasta el medidor de su vivienda. Por ello, es importante que los usuarios hagan un mantenimiento a las tuberías de sus hogares y edificios, así como la limpieza de tanques. Pero todo este procedimiento no sería posible sin la ayuda de los biólogos. Ya, hasta ahí, chicas. A ver, luego de la filtración, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el último paso? ¿Cuál sería el último paso? Dayana o Nayara, si me está escuchando por ahí. Después de la filtración. Ahí ya viene, chicas, el reparto a nuestros hogares, ¿no? La distribución del agua, mejor bueno, así, distribución del agua. El agua a nuestros hogares. Entonces, hasta ahí no vamos a ver el video, chicas, a menos que ustedes lo quieran ver de nuevo o si desean, luego lo pueden ver ya en su casa, ¿no? Más tarde en la tarde. Pero básicamente estos son los pasos por los cuales pasa el agua para poder, para que nosotros lo podamos utilizar. De manera mucho más sencilla, recuerden lo siguiente. Lo primero va a ser captar el agua, es decir, obtener el agua. ¿Está bien? Obtener el agua del lago, del río, del glaciar, de la fuente que se utilice. En nuestro caso de Villa María, o bueno, de Lima en general, el agua potable lo sacamos del río Rímac. ¿Está bien? Obtener agua del río Rímac. Ese es el primer paso. Lo segundo, que es pasar por las rejillas, el cloro, los estanques, los químicos y la filtración. Todo esto es para purificar el agua, es decir, para limpiarlo. ¿Está bien? Lo primero, captar el agua. Lo segundo, purificarlo. ¿Ok? Y para eso se necesitan todos estos procesos. Y lo tercero, o bueno, aquí se menciona, ¿no? Lo tercero, ¿no? Todo esto se hace cuando está almacenado, ¿verdad? Sería almacenar el agua
para que finalmente sea distribuido. Se podría resumir en esos 4 pasos. Obtener el agua, limpiar el agua, almacenarla y finalmente repartirla. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro el proceso por el cual tiene que pasar Dayana y Nayara? ¿O tal vez quieran repetir el video o quieren que les vuelva a explicar? Miss, ¿no se puede explicar? Ok, a ver. Lo primero que nosotros hemos visto, ¿no?, en el video ha sido que se capta el agua, es decir, se obtiene el agua. Para el caso de Lima, el agua potable sale del río Rímac. ¿Sí? Entonces, primer paso, captar el agua del río Rímac. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien, Dayana y Nayara? Sí, Miss. Listo. Lo segundo, limpiar el agua. Para limpiar el agua, ¿qué se hace? Lo que Ana explicó en el video, ¿no? Se pasa por las rejillas, desarenadores, se le echa cloro, algunos químicos, pero todo eso en resumen, ¿qué es? Limpiar el agua, purificarlo. Ese sería el segundo paso. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien? Sí. Excelente. Primer paso, capto el agua. Segundo paso, lo limpio. Lo tercero es almacenarlo, porque esto de echarle el químico, que pase por la filtración, otros coagulantes, eso se hace mientras está almacenado en donde en los estanques reguladores. Entonces es, primero, obtengo el agua. Segundo, se limpia, se purifica el agua con las rejillas, el cloro, etc. Tercero, almaceno el agua limpia. Y finalmente, lo distribuyo a los hogares. Esos son los procesos por los cuales tiene que pasar. A ver, Dayana, si me has entendido, explica con tus propias palabras cuál es el proceso que tiene que pasar el agua hasta que llega a nuestra casa. A ver, Dayana, intenta explicar. Tiene que pasar tiene que pasar a la rejilla. Ya, a ver. ¿Cuál es lo primero que tiene que hacer? Que se tiene que hacer para obtener el agua. Limpiar el agua. No, a ver, lo primero, lo principal, lo primero que se hace. El primer paso. Lo primero. Captación del agua del río Rama. Ok. Se obtiene el agua, ¿no? Se capta el agua. Captar es obtener. Coger, agarrar. Captar el agua del río Rímac. Ese es el primer paso. Lo segundo, Dayana. Lo segundo. Una vez que obtengo el agua viene sucia, con gérmenes, con arena, basura. ¿Qué tengo que hacer con esa agua? Limpiarlo. Excelente, limpiarlo. Y de manera ya más específica, ¿no? Se utilizan las rejillas, el cloro, los químicos, etc. Una vez que tengo el agua limpia, ¿qué tengo que hacer con esta agua? Tiene que ponerlo. ¿Ponerlo? ¿En dónde lo pongo? En las... Ay, ¿cómo se llama? Tú puedes. En la... Es como que lo que de eso lo que me está diciendo que lo ponen en... ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo ponen? Digamos que se guarda el agua, ya se almacena. ¿Y se almacena en dónde? En estos estanques reguladores que se mencionaban, ¿verdad? Entonces, lo primero, conseguimos el agua, lo obtenemos, lo captamos. Ese es el primer paso. Lo segundo,
como el agua está sucia, viene con basura, con tierra, arena, lo limpiamos. Lo tercero, lo almacenamos, es agua limpia que está pasando por estos procesos, lo almacenamos y cuarto, lo distribuimos a todas las casas. ¿Está bien? Espero que haya quedado un poco más claro, Dayana, un poco más claro también, Nayara, que has vuelto con nosotros. ¿Y por qué estamos tratando de que quede bien claro este proceso? Porque ahora vamos a responder las preguntas. ¿Está bien? Ahora sí, si tienen su cuaderno o su carpeta de recuperación, vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿sí? La primera pregunta. ¿Cuáles son las fuentes de agua que hay en el Perú? A ver, de todas las fuentes de agua que hemos visto, que hemos leído y que hemos visto también en el video, ¿cuáles son las que hay en el Perú? A ver. ¿Qué dijo? ¿Cuáles son las fuentes de agua que hay en el Perú? De agua. Ujú. Agua lóticas. A ver, y en las aguas lóticas, ¿cuáles eran las aguas lóticas? Que el agua era como... Vamos, tú puedes, Dayana, estoy segura que lo recuerdas. Tú también, Nayara, a ver, ¿cuáles eran las aguas lóticas? Las aguas lóticas son donde se mueve más. Exacto, donde hay movimiento, muy bien. ¿Y cuáles son esas aguas que se mueven? ¿Cuáles son las aguas que se mueven? ¿Cuáles eran esos ejemplos de agua que se estaban moviendo? Estoy segura que lo recuerdan. Dayana, Nayara, ¿cuáles eran las aguas que se movían? Ah, que se movía a mí. Claro, las aguas que se mueven, claro. ¿Cuáles son las aguas que se mueven? Los ríos. Exacto, Dayara, claro, los ríos, ¿no? Los ríos nosotros mismos vemos que el agua se está moviendo, ¿verdad? Esos son ejemplos de aguas tipo lóticas, en las que hay movimiento. Entonces, aquí podríamos ponernos los ríos, los riachuelos, esos son los que hay en el Perú. En el Perú hay ríos, ¿verdad? Hay bastantes ríos. Está el río Rímac, el río Lurín, que también está por el sur, más por el sur, ¿no? Está el río Amazonas en la selva. Hay bastantes ríos en el Perú. A ver, ¿qué otras fuentes de agua hay en el Perú? A ver, ¿qué otras fuentes de agua hay en el Perú? Dayana o Nayara. Aparte de los ríos. No te escucho, Dayana. Agua antiliana. Es léntica, porque venía de lenta. Léntica. ¿Verdad? Ajá. Y en agua léntica, ¿cuáles eran los ejemplos de agua léntica? De que las aguas que no se mueven así despacito. Ok, claro. Es como una manera de recordar, ¿no? Léntico, que venía de lento, que no se mueve nada, no se mueve. ¿Y cuáles eran esos ejemplos? Si los que se movían eran los ríos y riachuelos, los que no se mueven, ¿cuáles eran los ejemplos de agua que no se mueve?
Perdón, Miss. ¿Cuáles son los ejemplos de agua que no se mueve? Vamos, yo sé que lo recuerdan, ¿no? Dayana o Nayara, estoy segura que lo recuerdan. Dime lo que estás pensando, no hay problema. ¿Me quiere que le mencione aguas que no se mueven? Exactamente. Bueno, el agua Recordemos, lóticas eran aguas en movimiento, como podían ser los ríos y los riachuelos. Las lénticas eran aguas que no tienen movimiento, como podían ser. ¿Cuáles podían ser aguas lénticas que no tenían movimiento? En este caso no pueden estar los lagos, chicas, los lagos, las lagunas, ¿verdad? Y también los pantanos. Eran algunos ejemplos que se nos estaban dando, ¿sí? Recuerden, no es tan complicado de recordar. Los que se mueven, ¿verdad? Son los ríos. Los que no se mueven pueden ser los lagos, ¿no? Los que no se mueven, que están como empozados, los lagos, las lagunas o los pantanos. ¿Está bien? En el caso del Perú también, eso no se vio en el video, pero también sabemos seguramente, ¿no? Que existen los glaciares, ¿verdad? En la zona de los Andes, pues que hace zonas mucho frío, se encuentran los glaciares también. Y también acuíferos. Los acuíferos, ¿recuerdan qué eran los acuíferos? ¿Alguna de ustedes? Nayara o Dayana. ¿Qué eran los acuíferos? ¿Qué son los acuíferos? ¿Recuerdan, chicas? Nayara o Dayana, ¿qué eran los acuíferos? A ver, lo vamos a buscar. Acuífero. Mira, aquí hay algunas imágenes. A ver, ¿qué será acuífero? Viendo estas imágenes, ¿qué piensan que es acuífero? La revolución de la planta. Las plantas, de hecho, sí ayudan con lo de construcción de acuíferos, pero les estoy preguntando primero, ¿qué es un acuífero? Recuerden, para que lo sepan y para que recuerden, porque lo hemos dicho también, el acuífero es la acumulación de agua en el subsuelo, es decir, subterránea, que está bajo del suelo. Así como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿ven? Hay agua debajo del suelo. ¿Me traes el cargador? El cargador de mi mamá me trae. No. Eso es un acuífero, ¿sí? Para que lo tengan ahí. Esto recuerden responderlo o en su cuaderno o en su carpeta de recuperación que tienen estas preguntas.
Ahora, la segunda pregunta. ¿De qué manera llega el agua a este lugar? A ver, recuerden, chicas, ¿cuáles son los procesos, los 4 procesos por los cuales tiene que pasar el agua para que llegue hasta nuestra casa? ¿Qué es lo primero? Nayara o Dayana, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer con el agua para que llegue a nuestra casa? Le tienen que echar cloro. Ya, ese es uno de los pasos, muy bien. Le echamos cloro, ¿por qué? Porque el agua la recogemos sucia, ¿no? Pero antes de echarle cloro al agua, ¿qué se tiene que hacer con el agua? No se cocina. ¿Qué pasa? Dime. Antes de poder echarle, digamos, cloro al agua, ¿no? ¿Qué es el primer paso? El primero de los 4, porque son 4 pasos, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para obtener agua potable? A ver, Nayara o Dayana. Estoy segura que lo recuerdo. ¿Cuál es el primer paso para obtener el agua potable? ¿Nayara o Dayana? Perdón, Miss. ¿Cuál es el primer paso para obtener agua potable? Lo hemos estado discutiendo aquí, ¿no? Cuando hacemos esta lista. ¿Cuál es el primer paso? Chicas, recuerden, el primer paso es la captación. El primer paso, Miss. El primer paso. Dime, ¿te escucho? El primer paso es consciente eliminar sonidos de gran tamaño. ¿Cómo? El primer paso consiste en eliminar sólidos de gran tamaño. Ese es uno de los pasos, muy bien. Pero nosotros recordemos lo que hemos visto y lo que hemos leído. ¿Cuál era el primer paso? Lo estábamos discutiendo, Dayana, ¿recuerdas? ¿Cuál era el primer paso de todos? Lo primero que tenían que hacer. Lo primero. La tele. Sí, va a ser un valor fuerte. Miss. Dime. ¿Qué vas a hacer? Acá. Miss, se suele colocar una reja para evitar que se filtren peces o ramas. Todo lo que estás diciendo, Dayana, está muy bien. Pero recordemos, el primer paso, el primero de todos es captar el agua, obtener el agua, si no, ¿qué vamos a limpiar? Si no tenemos el agua, ¿qué vamos a limpiar? No tendremos nada que limpiar, ¿verdad? Entonces, lo primero de todo es captar el agua. ¿Está bien? Captar el agua. Ahora sí, una vez que tenemos el agua que puede venir sucia, con basura, con tierra, con arena, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Qué hacemos con esa agua una vez que la obtenemos? ¿Qué hacemos con esa agua? Perdón, Miss. Una vez que obtenemos esa agua, que puede venir con tierra, arena, basura, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Le podemos sacar la basura y limpiarla? Claro, ¿no es cierto? Viene limpiar el agua, ¿verdad? Limpiar el agua que
lo podemos hacer ahora sí con lo que mencionabas, Dayana, con las rejillas, echándole cloro, filtrándola, etcétera, ¿no? Y todos esos procesos que nosotros hemos visto. Una vez que tienes el agua limpia, ¿qué es lo que continúa? Ay, mamita, esta vez lo comió. Esta vez lo comió y se me estaba rico. Que si una vez que tienes el agua limpia, ¿qué continúa? ¿Qué proceso continúa? ¿Cómo, Miss? Una vez que ya tienes el agua limpia, ¿qué paso continúa? ¿Qué haces con esa agua que has obtenido que ya está limpia? Eso lo almacenábamos, ¿sí? Se almacena el agua. Nosotros vimos en dónde, ¿no? Que parecían unas piscinas grandes, ¿cierto? Eran como eran los estanques reguladores, se llamaban. Y finalmente, una vez que ya obtuvimos el agua, la limpiamos y la almacenamos, ¿qué era lo último que se tenía que hacer? Yo te voy a sacar. ¿Qué hacíamos, Nayara o Dayana, con esa agua? Una vez que obtuvimos el agua, la limpiamos y la almacenamos. Ya, déjala. ¿Cuál era el paso final? Déjala. No, no subas. ¿Cuál era el paso final? Era repartirlo, ¿verdad? Repartirlo, distribuirlo a y así es como llega a nuestra casa. Ese era el último paso. ¿Sí? Ahora, entonces recordemos de nuevo. Las fuentes que hay de agua en el Perú son los ríos, riachuelos, los lagos, lagunas, pantanos, glaciares, acuíferos. Todo eso tenemos en el Perú. Inclusive tenemos mar. Pero como vimos en el video, obtener agua potable del mar es complicado, necesita mucho dinero. Por eso, al menos aquí en el país, no es algo que se haga mucho. ¿Ok? Segundo, ¿de qué manera llega el agua hasta el hogar? El primer paso es captar el agua. Lo segundo es limpiar el agua, purificarla. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pasándolo por rejillas, echándole cloro, echándole algunos químicos para que coagule la suciedad y luego lo filtramos. Luego esa agua a la que le hemos echado químicos, todo eso está almacenada, ¿verdad? Se almacena el agua en esos estanques reguladores. Y cuarto, una vez que ya está todo limpia y esa agua que está almacenada, se reparte y se distribuye a todos los hogares. ¿Está bien? Estos son los pasos por los cuales, esta es la manera por el cual llega el agua hasta nuestro hogar. ¿Está bien? Pero vamos a seguir recordando lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. A ver, chicas, de todas estas fuentes, ríos, riachuelos, lagos, lagunas, pantanos, glaciares, acuíferos que existen en el Perú, ¿cuál está cerca de Villa María o de Lima? ¿Qué fuentes hemos visto que hay en Lima? En Lima, ¿qué hemos visto que hay? Ríos, riachuelos, lagos, lagunas, pantanos, glaciares, acuíferos. Hemos visto que hay en Lima. Es donde nosotros vivimos. A ver, Nayara. De estas fuentes de agua,
No, ríos, riachuelos, lagos, lagunas, pantanos, glaciares o acuíferos. ¿Qué hemos visto que hay en Lima? En el Vía María hay neblina también. Ok, ok, están en la neblina. Nayari, ¿vas a decir algo? Me pareció. Nayari. Excelente, ya. Ok, una de las fuentes podría ser neblina, muy bien. ¿Qué más hemos Ríos, visto? ríos Ok, también hay. Tatiana, muy bien. Entonces, nosotros podríamos aquí escribir, ¿no? ¿Qué tipo de fuente de agua existe en mi localidad? Escribimos ríos, neblina, ¿verdad? Ríos y neblina. Claro, en Lima, en Villa María, ¿no? Lo más cercano que tenemos es esto, ríos y neblina. Ahora, cuando leímos la lectura, nos decía que hay una región natural del Perú que no había tanta agua, que era seca. ¿Cuál era esa región natural del Perú que decían que era seca? ¿Cuál era esa región del Perú que se mencionaba que no tenía tanta agua? La costa. Muy bien, Nayara, ¿no? Entonces, aquí, ¿en qué región natural del Perú se requiere más agua? Sería la costa. ¿Y por qué en la costa? Porque hay varias plantas. Ese podría ser uno de los casos, ¿no? Pero también recordemos, en la misma lectura nos decía, ¿no? Porque esa área era muy seca. Esta área en la que nosotros vivimos, que es Villa María, que es parte de Lima, que está en la costa, es seca. Dime, Dayana. Dime, Dayana. Que también la población. Dime. No te escuché, Dayana. ¿Qué dices? No, mis. Ok. Entonces, ¿por qué en la costa? Porque esta área, así como lo decía la lectura, es seca, ¿verdad? No tiene tantas fuentes de agua como lo puede tener la selva o lo puede tener la sierra o los Andes. No tiene tantas fuentes de agua. Entonces, esto lo van completando en su cuaderno o en su carpeta, y esto lo tiene. ¿Ok? Bueno, aquí está la misma pregunta, ¿no? ¿Qué proceso sigue el agua para llegar a mi casa? Eso ustedes ya lo pueden resolver, porque ya lo hemos discutido, incluso lo hemos resuelto. Ustedes pueden detallar un poco más en la respuesta de esta pregunta. ¿Qué proceso sigue el agua para llegar a mi casa? La captación, la limpieza, el almacenamiento y la repartición del agua. ¿Está bien? Por último, a ver, la última pregunta. ¿Por qué es importante, chicas, cuidar este recurso del agua? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante cuidar este recurso de agua, este recurso hidrográfico? A ver, Nayara o Dayana. Para que no se contamine. Una de las razones muy bien es, digamos, tenemos nosotros que cuidarlo, ¿no? Para que no se contamine. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que cuidarlo? ¿Por qué es algo importante cuidar este recurso del agua? Porque sin agua no vivimos. Sí, el agua es importante para la vida, ¿no? No, es necesaria, ¿no? Es necesaria para la vida. ¿Y por qué decimos que el agua es necesaria para la vida?
¿En qué la utilizamos nosotros? Perdón, Miss. ¿Por qué decimos que el agua es necesaria para la vida? ¿En qué la utilizamos nosotros? ¿En qué utilizamos el agua? Ujú. Bueno, lo utilizamos para cocinar o para lavar ropa. Sea, para nuestras actividades diarias, ¿verdad? Para todas las actividades cotidianas. Entonces, ¿por qué es importante cuidar este recurso? Porque el agua es necesaria para la vida, porque la utilizamos en nuestras actividades diarias y no queremos que se contamine, como decía Nayara también, ¿no? Y no queremos que se contamine para que la podamos seguir utilizando. Ahora, este es un ejemplo de respuesta. Ustedes pueden poner más cosas, ¿no? Para que no tengan la misma respuesta a todas ustedes dos, ¿no? Ustedes pueden aumentar datos en la respuesta o cambiarles algunas cosas. Digamos, estas son las ideas generales que obtenemos de lo que hemos discutido y lo que hemos visto. ¿Está bien? Entonces, ya, la última actividad, que esta sería su tarea, chicas, esa es su tarea, ¿no? Es que ustedes puedan hacer un organizador visual. O sea, toda la información que hemos recogido de cuáles son las fuentes de agua que hay en el Perú, de que hay algunas regiones naturales que tienen más agua, otras menos agua, de cuál es el proceso por el cual pasa el agua para que llegue a ser agua potable. Toda esta información ustedes la van a poner en un organizador visual. Tienen el día de hoy, tienen también el día de mañana, en la que pueden hacer con tranquilidad, ¿no es cierto? Y también le deben poner algunos dibujos. Ustedes van a ir a organizar todas sus ideas, toda la información que hemos encontrado y hemos visto, y me lo van a presentar. ¿Está bien? Yo les puse aquí un video de ejemplos de organizadores visuales, pero ya no nos queda mucho tiempo. Igual yo se los voy a compartir por WhatsApp para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Y una vez que terminen de responder las preguntas, de hacer su organizador visual, van a responder también estas preguntas acerca de su reflexión, ¿no? De cómo es que les ha ido en estas actividades. Por ejemplo, ¿no? Van a responder, comprendí la finalidad con que se escribió el texto, es decir, el texto en el que nosotros hemos leído, que es el de aquí, es este de aquí. Relacioné las ideas del texto para elaborar mi organizador visual. El organizador que elaboré contiene información sobre los recursos hídricos. ¿Qué pasos seguí para elaborar mi organizador? ¿Qué dificultades tuve? Toda esa reflexión lo hacen luego de ya haber leído, respondido las preguntas y haber hecho su organizador. ¿Todo quedó claro, chicas? ¿Todo quedó claro hasta ahí? ¿O no? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? La tarea que dice ordene mis respuestas con ellas y elabore la organización visual. ¿Para cuándo es? Lo pueden entregar hasta mañana sábado. Hasta mañana sábado lo pueden entregar sin ningún problema. Ya. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Todo eso se trata del agua, ¿no? Dime, Nayara. Todo eso se trata del agua, ¿no? Claro, de todo lo que hemos visto, ¿no? De cuáles son las fuentes hidrográficas, cuáles son los tipos de fuentes que hemos visto, también cuál es el proceso por el cual el agua pasa, ¿no? Para volverse agua potable. Toda esa información lo ponen en su organizador visual. Además, recuerden, chicas, esta clase va a estar grabada seguro en la tarde. Yo les voy a pasar el video, ¿no? El video de la clase. Y además, cualquier duda que tengan sobre una pregunta o algo que no sepan hacer muy bien, saben, me pueden escribir por WhatsApp. Cualquier día me pueden escribir, incluso domingo, pero escribir.
para que yo también lo pueda ver más rápido, ¿no? Y ya, cualquier pregunta que tengan, saben que me la pueden hacer y yo voy a intentar contestarles lo antes posible. ¿Alguna pregunta más? Ahí está, la última. ¿Dónde se hace eso? ¿Aquí en la misma hoja o en una cartulina? ¿Cuál? ¿Qué pregunta? ¿Lo del organizador? ¿Cuál? ¿De ordenas mis respuestas? Ya, claro. Lo del organizador visual, ¿verdad? Eso lo pueden hacer cuando ustedes deseen, o en su cuaderno, o en una hoja aparte, pero igual, si lo haces en una cartulina, luego sería bueno que lo pongas en tu carpeta para que todo esté junto, Nayara. ¿Sí? Ya. No olviden que tienen que poner los dibujos para que todo se entienda mejor y además también estéticamente se vea más bonito su organizador. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo correcto hasta ahí? Sí. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer, Nayara o Dayana? Aprovechen que estoy aquí. No te escucho, Dayana. ¿Qué es organizador visual? Vamos a... Solamente, a ver, chicos, les pido 3 minutos solamente. Vamos a ver este video para que vean qué es un organizador visual. Y ahí sí ya terminamos con la clase de hoy, ¿sí? A ver, miren, aquí hay... Organizadores visuales. Aquí hay ejemplos, Los organizadores visuales son representaciones gráficas del conocimiento, formadas por una parte artística y otra del contenido. Tiene varias características. Las más importantes las podemos... Aquí. Por ejemplo, esto mismo que ven en la pantalla es un organizador visual, ¿no? Es una manera de representar ideas que se acompaña con gráficos. En este caso, vemos que las ideas están en rectángulos, en círculos, y que están conectadas. Y que tienen una parte artística también, es decir, que ustedes van a combinar los colores, pueden combinar incluso materiales, ¿no? Lo puedes poner en una cartulina, en una hoja de color, o también lo puedes dibujar simplemente en tu hoja, ¿no? Con nubes, con rectángulos, o con las formas que tú desees. Pero es que siempre se entienda bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de organizadores visuales. Leer a continuación. Y frente a la pregunta de cuáles son las más utilizadas, que muchas veces las hacen los estudiantes, los docentes y todo profesional, encontramos el mapa conceptual, como el que estamos apreciando ahora, que utiliza conectores lógicos. Otras veces puedo utilizar frases, siempre escritas en minúscula, o verbos conjugados, y dentro de los recuadros, siempre las palabras fuerza. Por ejemplo, esta es una forma de organizador visual que es el mapa conceptual. En el mapa conceptual, sobre todo, es utilizar como ideas claves, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría poner recursos hídricos. Son las fuentes de agua que se encuentran en mi país, ¿no? Y luego va separando. Por ejemplo, podría poner fuentes de agua, el proceso por el cual pasa el agua, ¿no? Y ustedes van organizando sus ideas claves. Y lo van uniendo así con líneas. Este es un ejemplo de mapa conceptual. Hay otros tipos de organizador también. Que nos ayudan a recordar la información significativa. Existen varios tipos de mapas semánticos. El mapa semántico que hemos escogido es aquel que utiliza solo palabra fuerza en relación al título principal o a los subtítulos si los hubiera. Por ejemplo, este es un mapa semántico, ¿no? En el que la idea es poner el título en el centro y alrededor vas poniendo como las ideas clave o las ideas más importantes. El mapa mental tiene dos características básicas. Una, utiliza hebras, donde se colocan los subtítulos, y luego hebras más pequeñas que
tienen la información significativa. Y además, el mapa mental utiliza gráficos o figuras para recrear la información y recordar. Y eso es un mapa mental, ¿verdad? El ejemplo de un mapa mental es que al centro se ponga el título y luego del centro se saquen algo así como si fueran unas raíces. Y en las raíces se va colocando la información en el que también cada raíz puedes ponerlo de un color, puedes combinar colores, puedes poner imágenes también en cada una de las raíces. Tú ves cómo organizas la información, ¿sí? Y también se menciona, ¿no? Que puedes elaborar un esquema de llaves. Esquema de llaves lo vamos a ver aquí. Y los esquemas de llaves son algo así, ¿no? Este es un ejemplo de esquema de llaves. Que pones el título a un lado y vas sacando llaves para separar los temas que quieres organizar. Y esos serían los organizadores visuales. Hay muchos tipos. Ustedes, si quieren, también pueden buscar en internet ejemplos de organizadores visuales y también se podrían guiar de eso. ¿Está bien, Dayana? Se dije que ese pinche bote. Espere. Espere que. ¿Está bien, Dayana? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, ¿hay alguna otra pregunta, Nayara? Bueno, Nayara creo que se desconectó. ¿Hay alguna otra pregunta, Dayana? No, ya no, Miss. Está bien. Entonces, recuerden, pueden enviar la tarea hasta el sábado, o sería lo más adecuado no enviarlo hasta el sábado. Igual, y cualquier pregunta que quieran hacerme, me pueden escribir al WhatsApp, y eso sí lo pueden hacer cualquier día que ustedes quieran. ¿Sí? Miss, la pregunta si el organizador visual le mandamos a su WhatsApp, ¿no? Exactamente, sí, Dayana. Sí, me lo mandan a mi WhatsApp. Ya. Ya, Listo. Miss. Ok, entonces, ahora sí. Espero que tengas un buen fin de semana. No te olvides enviar la tarea a Dayana. Y Ya, ya Miss. Igualmente. nos estaremos viendo el día lunes. Ya, Miss. Cuídate mucho.